simplemente esto que dice acá, una reacción, o también puede ser una respuesta, ¿ya? ¿Una respuesta ante qué? Ante una agresión, cualquiera sea su naturaleza, cualquiera. Por ejemplo, te golpeo, ¿ya? Por ejemplo, te tiro un puñete en el ojo, con un palo te tiro en el brazo y con una patada te tiro en la canilla. A ver, ¿te va a doler los sesos o no te va a doler los sesos? ¿Se van a hinchar o no se van a hinchar? Sí. Pero están en diferentes partes. Y lo mismo va a suceder con otros órganos o tejidos. Si sufren la agresión, siempre va a haber, ¿qué cosa? La misma respuesta o la misma reacción. ¿Ya? Por eso, en Patología Estructural y Funcional de Robbins y Cotran habla de que esta es una respuesta estereotipada, o sea, que siempre va a ser la misma. ¿Ya? No importa el órgano que sea o la causa que esté provocando la inflamación, siempre va a ser la misma. Por eso es que utilizan este término que dicen que la inflamación es una respuesta inespecífica. ¿Entiendes? Porque puede ser cualquier órgano o tejido o cualquier causa, siempre va a ser lo mismo. La hinchazón, el dolor, el color, etc. Pero la mejor forma de poder, podemos decir, reconocer o describir una inflamación fue descubierta hace mucho tiempo. Algunos dicen que hubo un siglo antes de Cristo, otros dicen que después, otros dicen que 2038 y la cosa que se pelean ahí, que se peleen. Pero lo importante es que ahí se descubrieron los signos cardinales de la inflamación, que describen cómo es la inflamación, y que hasta ahora sigue vigente y que ahora también lo podemos utilizar. Creo que es la mejor manera práctica de poder recordar a la inflamación. Y nos dijeron que hay 4 signos cardinales de la inflamación, y así lo enumeraban. El primero es el rubor, que corresponde a ¿qué cosa? El rubor, que es lo rojo, vivo y caliente, ¿es por qué? Por la hiperemia. Entonces, la primera característica del signo cardinal es el rubor. La segunda característica del signo cardinal es el calor. Y aquí, ¿no? ¿Quién es responsable de esto? La hiperemia. Ya sabemos qué cosa es hiperemia, ¿sí o no? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Saben qué es hiperemia? Bien, me alegro. La tercera característica, y creo que es la más resaltante de todos, le llamaron tumor. Pero ellos llamaban tumor ¿a qué cosa? A la hinchazón. Entonces, a ver, aquí que le tiré un puñete en el ojo, ¿se linchó o no se linchó? ¿Sí o no? ¿Por qué se linchó? ¿Por qué ha salido líquido o no ha salido líquido? Sí, ¿cierto? ¿Y dónde está el líquido? ¿Dónde está el líquido? ¿A dónde sale el líquido? ¿A dónde sale? Sale al intersticio. ¿Te acuerdas de la congestión? Es la congestión por desequilibrio de presiones. ¿A dónde salía? Al intersticio, ¿sí? Entonces, acá en la inflamación también sale el intersticio. Por eso, la característica de hinchazón no es otra cosa que un edema, pero no es un edema por desequilibrio de presiones, sino es un edema inflamatorio. ¿Y cómo se le llama al edema inflamatorio? Se le llama así, exudado. ¿Te acuerdas que el desequilibrio de presiones, cómo se le llamaba? Trasudado. ¿Y ese cómo se llama? Exudado. Así le dicen. El exudado, y casi siempre cuando dicen exudado, hablan de un exudado líquido. ¿Bien? Entonces, si nosotros queremos clasificar a esta inflamación así en términos generales, realmente esta clasificación está dada por el tiempo, principalmente. Por eso tenemos la inflamación aguda que es en corto tiempo, que dicen que esta respuesta es rápida, inmediata y solamente dura horas y días, punto, nada más. Pero en cambio la inflamación crónica dura semanas, días, semanas, meses, inclusive hasta años también. Pero además de eso, además del tiempo, las inflamaciones tienen sus propias características. ¿Y cuál es lo que más destaca de una inflamación aguda? Pues nos dicen que es el exudado. ¿Ya? Una inflamación aguda se caracteriza porque tiene exudado. Y una inflamación crónica se caracteriza principalmente porque tiene proliferación, es proliferativa. ¿Qué prolifera? Pues prolifera el tejido, al cual le llamamos fibrosis. ¿Te acuerdas por qué había fibrosis en un proceso crónico?
¿Se acuerdan por qué había fibrosis en un proceso crónico? ¿Remodelación? Pero el cuerpo intentando reparar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que este tejido está reemplazando a las células que han sido gravemente dañadas. ¿Ya? Gravemente dañadas. Por eso hay fibrosis. ¿No? Cuando lleguemos ya a la tercera clase y hablemos de cicatrización o reparación, ahí sabremos un poco más. ¿Ya? Entonces, eso dice. Bien. Esta fibrosis va a estar reemplazando a las células que ya murieron o han sido dañadas severamente y por eso vemos la fibrosis. Pero también hay otra característica más. ¿Cuál es? Las células inflamatorias. Las células inflamatorias. ¿Qué células inflamatorias estarán presentes en una inflamación crónica? Siempre van a estar presentes en una inflamación crónica estas células. ¿Cuáles? Los linfocitos, los macrófagos y las células plasmáticas. Siempre. ¿Ya? Además de su fibrosis, estas van a estar presentes. Habrá más linfocitos, ojos macrófagos, algunas células plasmáticas, pero estas son las que siempre van a estar presentes en una inflamación crónica. En cambio, en una inflamación aguda, dice que la característica principal es que es exudativa. Sí, es cierto. ¿Y cuántos tipos de exudado habrá? Miren, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de exudado. ¿Qué te parece? Y comenzamos por el primero. ¿Cómo se llama el primero? Se llama el exudado seroso. ¿Cuál es la característica de un exudado seroso? Es líquido. El exudado es líquido. Pero como es un exudado, se tiene que diferenciar del trasudado, ¿sí o no? Sí. El trasudado era pobre en proteínas, ¿sí o no? Acá el exudado es rico en proteínas. Prácticamente es el plasma que está saliendo, que es rico en ¿qué? En albúmina. Por eso este líquido se puede teñir intensamente con la eosina. Ahora viene la pregunta de rigor. ¿Dónde sucede la inflamación serosa? Para saber, ¿sí o no? Porque de repente te pongo un vaso, un hígado, y va a decir, inflamación serosa del hígado del vaso. Pero si no hay sitio donde salga el líquido en el hígado, ¿sí o no? No va a haber inflamación serosa en el hígado. Entonces, la inflamación serosa dice que se da principalmente en ¿quiénes? En todas las serosas. Como su nombre lo dice, ¿no? Inflamación serosa principalmente se presenta en las serosas. ¿Cuántas serosas hay? 3. Y todas comienzan con P. Pleura, peritoneo y pericardio. ¿Y qué tienen de especial las serosas? ¿Saben qué tienen de especial las serosas? Que son bien vascularizadas. Tienen bastante vasos sanguíneos. Bastante. Por eso es que el líquido puede salir rápidamente hacia la cavidad, ¿sí o no? Porque son cavidades o son espacios. Espacio pericárdico, cavidad peritoneal, cavidad pleural. Bien. Pero además también se puede presentar en el pulmón. ¿Te acuerdas que vimos congestión y edema pulmonar? Sí. Entonces, ahora en la inflamación también puede salir el líquido. ¿Hacia dónde? Hacia los espacios alveolares. Pero este líquido es un líquido que le llamamos exudado, rico en proteínas, que se va a teñir intensamente, o sea que va a ser bien rosado. ¿Habrá burbujas o no habrá burbujas? ¿No? ¿O sí? Sí. ¿Qué dicen? ¿Habrá burbujas o no habrá burbujas? Pero no se llama. A ver, mesa diría que están mirando otra cosa. ¿Habrá burbujas o no? En un exudado, ¿no? En los espacios alveolares. ¿Habrá o no habrá? Sí. Porque estoy hablando de un exudado líquido, ¿sí? ¿Se formará o no formará burbujas? Sí. Sí, se formará. Esto en los espacios alveolares. Pero además del exudado, la sustancia acidófila, bien acidófila, y la presencia de las burbujas, ¿qué más tenemos que ver? La presencia de células inflamatorias.
Eso es lo que me va a diferenciar de qué cosa, de una congestión, edema con congestión. Ahora, cuando yo quiero designar una inflamación o órgano o tejido, tengo que utilizar qué cosa, el sufijo itis, como por ejemplo, Nefritis. pleuritis, Otitis. Nefritis. pericarditis, nefritis, hepatitis, gastritis, otitis, dermatitis y todas las síntomas. Pero ¿cuál es la excepción a la regla? La excepción a la regla es el pulmón. Cuando yo tengo una inflamación pulmonar y donde el exudado lo voy a encontrar en la luz alveolar, ahí lo llamo, ¿cómo lo llamo? ¿Dónde está acá? Lo llamo neumonía. La inflamación pulmonar, donde la reacción inflamatoria y el exudado se está acumulando en el espacio alveolar, a eso le llamo neumonía. ¿Existe el término neumonitis? Sí, existe el término neumonitis. ¿Y el término neumonitis qué significa? Que la reacción inflamatoria y el exudado se está dando ¿dónde? En la pared alveolar, o sea, en el intersticio. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Está claro? Así va a ser. ¿Ya? Bien. Entonces voy a tener también neumonía serosa, ¿sí o no? Tendré pleuritis serosa aguda, pericarditis serosa aguda, peritonitis serosa aguda, neumonía serosa aguda. ¿Alguna vez te has quemado y te ha salido una ampolla? Ya, esa también es una forma de ¿qué? De inflamación serosa. ¿Pero qué? Focalizada. ¿Entendido? Las enfermedades infecciosas que producen vesículas también es una forma de inflamación serosa en la piel. ¿Ya? ¿Entendido? La fiebre aftosa, el exantema vesicular y todas las enfermedades vesiculares. También son formas de inflamación serosa, pero focales y pequeñas. ¿Ya? Luego viene la otra forma de inflamación o exudado que se llama la inflamación fibrinosa. ¿Te acuerdas de la fibrina? ¿Se acuerdan de la fibrina? ¿Sí? ¿Dónde vimos la fibrina? A ver. Coagulación. No es físico. No es físico, es pato. ¿Dónde vimos la fibrina? De los trombos, por ejemplo, ¿no? En la trombosis. ¿Te acuerdas de la trombosis? ¿No te acuerdas? ¡Ay, qué pena! Te va a costar mucho la inflamación. ¿No? Entonces, el trombo, recuerda, ¿no? El trombo, la cascada de la coagulación, pero ¿qué produce? Produce obstrucción, ¿sí o no? Es igualito que un coágulo, pero produce obstrucción. No te olvides. Bueno, pero hemos visto la fibrina dentro del vaso sanguíneo, pero ahora vas a ver la fibrina fuera de los vasos sanguíneos, que se va a acumular. ¿Dónde se puede acumular o dónde se va a dar esta forma de exudado, esta forma de inflamación? Igual, en toda la serosa. ¿Cuál hemos dicho que es? ¿Cuáles son las serosas? Entonces habrá una pleuritis fibrinosa aguda, habrá una pericarditis fibrinosa aguda, puede haber una peritonitis fibrinosa aguda. ¿Habrá neumonía fibrinosa? ¿Ustedes qué dicen? ¿Puede haber una neumonía fibrinosa o no? ¿Hay espacio para que salga la fibrina o no hay espacio para que salga? ¿Qué dicen? En el pulmón. ¿El exudado seroso dónde se estaba dando? ¿Dónde se estaba acumulando? ¿Y la fibrina puede salir en los espacios reales, sí o no? Claro que sí, por supuesto. Entonces también puede darse en el pulmón. Puede haber una neumonía fibrinosa aguda, imagínense. Ahora, la fibrina, recuerda que las fibrinas son hilillos, ¿no? Hilillos que cuando se acumulan, por ejemplo, el espacio alveolar es un espacio pequeño y la fibrina va a venir, se va a acumular y va a formar masas, ya no dispersas sino juntas. Lo mismo la pleura, ¿no? La pleura es una serosa y ella siempre va a reaccionar o con exudado seroso o con exudado fibrinoso principalmente. Cuando son leves o moderados puede ser seroso, pero cuando son graves, fibrina.
¿Qué nos dice la bibliografía? La bibliografía dice que cuando la fibrina es muy abundante y el sistema fibrinolítico no lo puede degradar, esta fibrina va a estimular a la organización. O sea, ¿qué cosa? A esto. Fibrosis. A la fibrosis. Si hay mucha, no se degrada. Bien. Ojo, nos dicen que la inflamación fibrinosa, cuando se da en los órganos membranosos, ¿saben cuáles son los órganos membranosos? ¿Qué tienen de particular los órganos membranosos? Chicos, ¿qué tienen de particular los órganos membranosos? ¿Ah? ¿Qué tiene qué? ¿Qué? ¿Qué tiene qué? ¿Qué tienen los órganos membranosos? Tienen lo que nos falta, la luz del conocimiento. Luz, todos aquellos órganos que tienen luz, eso se llama órganos. La inflamación fibrinosa en los órganos membranosos se puede presentar de dos formas: pseudomembranosa y difteria. ¿Qué pasa? Dice que en un órgano membranoso, esta fibrina se va a depositar sobre el epitelio. Y como se deposita sobre el epitelio, tú puedes desprenderlo fácilmente como si fuera una membrana. Por eso se le llama pseudomembranosa. La diftérica. Dice que la diftérica también se deposita sobre el epitelio, pero sobre un epitelio dañado gravemente, o sea, un epitelio de necrosis. Cosa que este epitelio dañado y la fibrina forman una unión firme que no se puede separar. Y si tú intentas sacarlos, dejas una superficie sangrante. Por eso se le llama difteria. Porque la superficie o el epitelio está en necrosis y ahí se ha pegado la fibra. Eso se llama difteria. ¿Ya? Eso es con respecto a la inflamación fibrinosa. Hay una tercera inflamación que se llama catarral. Chicos, ¿se habrán dado cuenta que los exudados salen? ¿De dónde salen los exudados? ¿De dónde vienen los exudados? ¿De dónde viene el exudado seroso? ¿De dónde viene el exudado fibrinoso? ¿De dónde viene? O aparece, dice, muy acá aparezco. ¿De dónde vienen los glóbulos rojos? ¿De dónde vienen los linfocitos? ¿De dónde vienen los neutrófilos? ¿De dónde vienen los eosinófilos? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿Dónde están? ¿De dónde vienen? En la sangre. Entonces, todo el exudado viene ¿de dónde? De la sangre. Menos la inflamación catarral. Por eso, cuando nos hablan de la definición de inflamación, dice, la inflamación es una reacción de los tejidos o los órganos ante una agresión, pero con un requisito muy importante, que sea vascularizado, que sea un tejido, un órgano vascularizado. Porque todo lo que viene en la inflamación, ¿viene de dónde? De la sangre. En la fibrina está como fibrinógeno en el plasma y tiene que también seguir toda la secuencia de la cascada para que se convierta en fibrina. Bien, la catarral es una que sale fuera de serie, porque es una reacción de las mucosas. ¿Qué significa mucosas? Que tiene moco, ¿sí o no? ¿Y el moco para qué sirve? Para mantener la humedad de la superficie, ¿sí? Principalmente. Entonces, la inflamación catarral, ¿qué quiere decir la inflamación catarral? ¿Cuál es la característica principal? El moco. Pero una hiperproducción de moco, un moco en gran cantidad. O sea que macroscópicamente yo lo voy a ver, sí, lo tienes que ver, pero tienes que demostrar de que se trata de una inflamación y no solamente de que ha habido producción de moco nada. Por eso que cuando uno ve macroscópicamente un estómago, un intestino, un bronquio, qué sé yo, y dices, ay, a mí me parece que hay bastante moco. Ya, pues a ti te parece o tú crees que hay, pero la cosa es que tiene que ser objetivo. Para poder ser denominado una inflamación, tiene que ir acompañada de ¿quién? De estos signos cardinales. Entonces yo digo, mira,
La mucosa del estómago tiene mucho moco, pero también está hiperémica. Entonces, la producción de moco, la elevación de la producción de moco, tiene que ir acompañada ¿de qué? De estas características. Principalmente la hiperemia. Dice que la combustión podría ser también, pero la hiperemia principalmente. Hasta puede ir también acompañada del hinchazón. Digo, yo tengo una gastritis catarral aguda. ¿Por qué? Bueno, porque hay mucho moco, la mucosa está hiperémica y las crestas están hinchadas. Entonces, ¿sí es o no es una gastritis catarral? Puesto, señores. Ahí está, miren que está la hiperemia y también está la hincha. Mire, existe la inflamación hemorrágica, chicos, existe. Ahora, ¿cómo vas a hacer para distinguir una hemorragia de una inflamación hemorrágica? ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? Acá te vas a tus amigos, los signos cardinales de la inflamación, y dices, oye, ¿qué puedo hacer? Bueno, recuerda, las hemorragias, cuando están en una superficie, no alteran la superficie absolutamente para nada. ¿Sí? Yo puedo ver hemorragia en la superficie del riñón, ¿sí o no? Puedo ver una hemorragia en la superficie del hígado, puedo ver una hemorragia en la mucosa de la vejiga, del estómago, pero no me altera la superficie absolutamente para nada. Pero si yo digo que tengo una inflamación hemorrágica, tiene que ir acompañada de alguna de estas características. ¿Me servirá la hiperemia? No, pues si es hemorrágica, ¿sí o no? Si está hiperémica, piña, ya no se puede ver porque todo está hemorrágico. ¿Pero qué me puede ayudar? La hinchazón. Quiere decir que en la zona donde yo voy a ver hemorragia estará elevada. ¿No? Elevada. Hará relieve a la superficie porque estará acompañada de ¿qué cosa? De hinchazón. Entonces, todas aquellas hemorragias que hacen relieve a la superficie ya no son hemorragias, sino son inflamaciones hemorrágicas. ¿Me han entendido? ¿Sí? ¿En serio? Vamos a ver. Bien, ahora tenemos dos formas de inflamación o exudado que necesariamente tenemos que verlo microscópicamente. Todos estos lo podemos ver macroscópicamente, pero estos dos, el 5 y el 6, necesariamente tenemos que hacerlo microscópicamente. ¿Por qué? Porque en estas 5, ¿no?, donde la inflamación se llama, o el exudado se llama no suprativo, linfocítico o también llamado mononuclear o monocítico. O sea, cualquiera de esos nombres es válido, y que tú lo hables, y el que entiende medicina o de patología sabrá a qué se refiere. ¿A qué se refiere? A que aquí, ¿no?, las células inflamatorias serán los linfocitos, los macrófagos y las células SMART. Pero ¿saben cuándo sucede esto? ¿Cuándo esto aparece? Cuando se trata, o la causa, es una infección de tipo viral. Cuando es viral, los primeros que van a salir, o los que voy a encontrar, van a ser los linfocitos y las células plasmáticas, ¿ya? La otra se llama la inflamación eosinofílica, ¿ya? Eosinofílica, donde van a abundar, ¿qué cosa? Los eosinófilos. Y está relacionado ¿a qué? A los parásitos. Cuando le llegan los parásitos, las primeras células que voy a encontrar ahí, ¿quiénes son? Los eosinófilos. ¿Sí? Y luego, la última, que es la más popular de todos y que ustedes ya lo conocen, se llama la inflamación supurativa, o también llamada purulenia. ¿Quiénes son los que hay? Los neutrófilos. ¿Te acuerdas de los neutrófilos? ¿Te acuerdas que esto lo habíamos aprendido como necrosis lipoefectiva? En inflamación ya no vas a decir necrosis lipoefectiva, vas a decir ¿qué cosa? Inflamación supurativo o exudado supurativo o purulenia. Ya conoces a los neutrófilos, debes de aprender a conocer a los neutrófilos vivos y también a los neutrófilos muertos, porque en algunos casos todos van a estar degenerados o muertos. Y así que tenemos que también reconocerlo ahí.
Muy bien. Entonces, para hacer un diagnóstico de una inflamación aguda, lo primero que tengo que hacer es agregar el sufijo itis al nombre del órgano tejido. El segundo paso es determinar qué exudado es el que predomina más. Porque yo puedo encontrar, oye, mira, hay neutrófilos, ¿ah? Oye, pero dice, no, también hay eosinófilos. Ah, qué chévere. Oye, pero también hay, no sé, pues por ahí habrá fibrina o líquido. Y entonces tendrás que determinar tú qué tipo de inflamación. En toda inflamación aguda puede ir acompañada de exudado líquido y la presencia de neutrófilos. Pero el que me determina qué tipo de inflamación estoy viendo es lo que más hay, lo que más predomina, la cantidad de la que hay. ¿Sí? Y la tercera, el tercer componente es decir que es agua. ¿Ya? Entonces, necesariamente tengo que ver qué tipo de exudado es el que predomina y hacer que es un agua. Para hacer un diagnóstico de inflamación crónica es más sencillo. Tengo que también agregar el sufijo itis al nombre del órgano tejido y luego no hay exudado, por supuesto. En la crónica no hay exudado. A ver, fibrosis sí, y las células inflamatorias siempre van a ser las mismas. ¿Cuáles? ¿Qué dice ya? Macrófagos y células plásticas. Siempre, para toda inflamación. Pero acompañado de qué cosa ahí dice, con azul, en un cuadro. Fibrosis. La fibrosis. ¿Entendido? Pero no te olvides que esas células que estamos hablando de inflamación crónica también se pueden presentar en la inflamación aguda. ¿Te has dado cuenta? ¿O no te has dado cuenta? Pero cuando está en la inflamación aguda, ya sabes que la causa, ¿quién es? Virus. Y si no te has dado cuenta, no te preocupes, que en la clase también la teoría te voy a decir. Y ahí sí va a ser la última vez. ¿Entendido? Listo. Bueno, miren sus láminas, chicos, y a ver, órgano, por lo menos el itis pueden ver. Si no pueden ver el exudado, porque hay muy poco tiempo, por lo menos ven el itis. Cistitis, nefritis, hepatitis, qué sé yo. Chicos, para esta parte es necesario que ustedes puedan identificar a las células inflamatorias. Y también cómo identificar el exudado. Recuerden que el exudado líquido solamente lo voy a poder ver ¿dónde? En el pulmón. El exudado líquido lo vas a poder ver en la submucosa, ¿lo vas a poder ver el exudado líquido? No. ¿Qué vas a ver cuando sale líquido exudado? Vas a ver el efecto que causa. ¿Qué efecto causa en la submucosa? La laxitud y la presencia de células inflamatorias. ¿Entendido? Bueno. Denme litis aunque sea, ¿ya?